menos riesgo. Esa hipótesis es menos riesgosa. Entonces, a esta función, que es una función polinomial de cuarto orden, vamos a reemplazarle el valor del 16º mes y el 17º mes para poder encontrar cuáles son sus valores de demanda. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para empezar esto lo vamos a poner más arriba. Y aquí vamos a poner el mes 16 y el mes 17. Vamos a marcar y vamos a copiar esta función y la vamos a pegar acá. Lo único que hemos hecho es pegar la función en la celda correspondiente a la demanda, pero a la demanda del mes 16. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a hacer es, nos quedamos con el igual, vamos a reemplazar el valor de x, y el valor de x lo vamos a reemplazar por, este es x a la cuarta, el valor de x lo vamos a reemplazar por, abre paréntesis, la celda es A19, cierra paréntesis, y vamos a elevar a la cuarta. Ahí estaba x a la cuarta, ¿no es cierto? Pero el x ha sido reemplazado por el mes 16. Entonces vamos a elevar a la cuarta. Para elevar a la cuarta, esto era a la cuarta. Ya está, listo. Ahora nos vamos acá, y esto es x a la quinta. Pero antes de eso le tenemos que poner acá que esto multiplica. Esto será x al cubo, multiplica por A16, A19, perdón, al cubo, y luego acá al cuadrado, multiplica A19, y acá esto multiplica por A19. Listo, hemos reemplazado los valores de x por la celda donde está el mes 16. Luego no queda sino dar enter. Ya tenemos el valor 42.195. Esto lo copiamos hacia el mes 17. Tenemos ya el mes 17, que es el valor de 38.0202. ¿Por qué? Porque la curva va bajando. Y posiblemente el mes 18 comienza otra vez una sinuosidad y el otro mes comienza a subir por la sinuosidad estacional que tienen los datos históricos. Esa sinuosidad estacional que tienen los datos históricos son correspondientes a la función de cuarto orden que se acaba de generar por un método de la regresión, pero que tiene un nivel de confianza alto porque su riesgo es de 4 puntos y tantos por ciento. ¿No es cierto? Entonces, ya tendría para poder generar mi flujo de caja con los valores de la demanda extrapolados de los datos históricos. ¿Correcto? Esto entonces es bastante sencillo de hacer, utilizo 3 hipótesis. Normalmente, de acuerdo a la experiencia, dependiendo cómo son las curvas históricas, ya más o menos sabes cuál es la función o el grado de la función que tiene. Pero vuelvo a repetir, esto inclusive no nos asegura actualmente qué es lo que va a suceder en el futuro. Nos puede dar una idea. Antes nos basábamos en eso. Cuando nosotros presentábamos un proyecto al banco, le decíamos, hemos hecho una regresión lineal, y con la regresión lineal era suficiente. Después pasó el tiempo y había variabilidad, comenzamos a trabajar varianzas, covarianzas, etc. Comenzamos a trabajar costos de capital con K, etc.
y el mundo cambió, obviamente. Entonces ahora presentamos al banco y le decíamos, hemos ejercido una proyección de pronósticos en función a una regresión multivariada. Y bacán, listo, iban al anexo técnico, revisaban bien cómo había sido y bacán. A la hora que se presentaba el flujo de caja ejecutado, la diferencia era mínima, porque los niveles de confianza eran todavía altos, ¿no? Ahora ya no. Ahora, aun cuando hagamos esto, ya no, el comportamiento del mercado puede cambiar súbitamente. Súbitamente puede cambiar. De manera que hay otras variables, no tan estáticas como esto, sino más dinámicas, que es la que tenemos que estar al tanto para poder generar un mejor control financiero. ¿Alguna pregunta acá? Voy a guardar este archivo para que sea un material también de la clase, para que puedan revisarlo cuando tengan más tiempo. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que son de tipo general, nada más, para la gerencia y el control financiero? Entonces, hemos intervenido acá algunas áreas que son las más importantes o relevantes y algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Una, por ejemplo, se trata sobre el tema de la política de efectivo. La evaluación de las políticas de efectivo obviamente tiene que ser permanentes, ¿no? Es decir, la política se determina, pero hay que evaluarla permanentemente. Permanentemente tiene que entrar en evaluación, porque los comportamientos tanto de clientes y proveedores también son cambiantes. Así como mi empresa impacta en un mercado y tengo que estar acorde a los vaivenes que tiene el mercado, igual hacen mis proveedores y mis clientes. De manera que si es que esto es un tema dinámico, cada vez es más dinámico en el tiempo, ¿no? El flujo de caja es un flujo de caja obviamente dinámico, cambiante, ¿no? Pero el flujo de caja, como que nosotros no elaboramos el flujo de caja, damos las directivas para el flujo de caja. Pero sí nosotros tenemos un gran monitor, un visor y un control sobre el flujo de caja. El área de ventas, la gerencia financiera no lo hace. Puede, en base al ejemplo que hemos puesto antes de la regresión, puede pronosticar una demanda, puede generarse situaciones de escenarios, diferentes escenarios, pero el flujo de caja que se ha proyectado y el que se está ejecutando, se está poniendo en marcha, lo elaboran otras personas, pero el gerente financiero tiene el visor del flujo de caja. Es decir, inclusive si no tengo un software profesional, si lo tengo, vamos a suponer, en Excel, yo estoy viendo el flujo de caja, pero la parte de ventas la están haciendo unas personas, la parte de cobranzas la están haciendo otras personas y tienen responsabilidad sobre eso. La parte de otros ingresos, hay una serie de personas que tienen acceso a esos cambios en las celdas y lo están haciendo de otras oficinas y posiblemente en otro piso y posiblemente en otra ciudad. Yo estoy viendo el visor del flujo de caja. La parte, por ejemplo, de las compras, la parte de proveedores, la parte de servicio de deuda, la parte de los gastos de administración, los gastos de venta, la parte tributaria, etc. Todo lo que está en los egresos, también cada una de esas líneas tiene personas que se han responsabilizado por los valores que están ahí. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer una coordinación permanentemente. Ahora más que nunca se están utilizando el Bambuser, por ejemplo, el Otterlog, el Skype, se están utilizando permanentemente. Y si no tenemos mucha tecnología y la empresa no ha pagado y lo hacemos gratis, aunque sea con pop-up, pero tenemos una permanente comunicación. Yo me acuerdo hace muy poco tiempo que todos los gerentes estaban en reunión permanentemente. ¿Dónde están? En una reunión, en una reunión, en una reunión. Ahora, ¿por qué te atiende al toque? Porque siguen reuniones, solo que usa la tecnología. Está respondiendo a 2 o 3 personas y está en la reunión. ¿Dónde está la reunión? En Skype, en Bambuser, en Livinum. Ahí están las reuniones. Entonces usa la tecnología para eso. Genera un room que puede ser propio de la empresa o puede ser alquilado o puede ser hasta gratis. Ya no hay pretexto para poder estar en una reunión. No hay pretexto. Yo puedo estar en live en una reunión, puedo estar en Bambuser en otra reunión y puedo estar en Skype en otra reunión.
El problema nada más es la tecnología de mi teléfono, y estoy en mi teléfono, el problema es la tecnología de mi teléfono. Tengo solamente un audio, pero hay un software app que es pagado, uno de los más caros, está costando me parece que 40 soles, que yo puedo conmutar. Escucho una parte de una reunión, otra parte de otra reunión, otra parte de otra reunión. Ahora sí, el problema tenemos que depende de la velocidad de tu internet. Y no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se escucha muy entrecortado, con una buena velocidad inclusive, ¿no? Pero estamos en un teléfono, y estamos subiendo y bajando a un avión, y estamos con 3 reuniones. Es decir, ya no hay pretexto para decir, y eso de estar en una reunión, y se ha metido en una reunión, en una habitación con todos los gerentes, es un asunto de locos. Eso ya no se ve. Ese tipo de organizaciones tiene que cambiar con Roche ahorita. ¿Por qué? Porque está perdiendo dinero, está perdiendo la oportunidad de que su gente haga cosas mucho más productivas de que estar metidos en una reunión, conversar medio tiempo de fútbol y otro medio tiempo de negocios. Entonces eso no es eficiente actualmente, ¿no? De repente era eficiente hace 10 años, pero actualmente ya no es eficiente. El uso de la tecnología ha cambiado la manera de hacer negocios en el mundo. Entonces, las políticas de efectivo tienen que estar en una permanente revisión y son encuestas que tú dejas en los sistemas. Y cuando termina el trabajo, todo colaborador hace su pequeña encuesta y está modificando justamente todos los porcentajes o ratios para poder determinar mejores formas de utilización del dinero. Las políticas de crédito, aquí sí las políticas de crédito se han quedado en el tiempo, porque no han cambiado mucho. De repente las empresas de cobranzas o las tercerizaciones o el outsourcing es la mejor opción, sigue siendo la mejor opción, de repente, ¿no? Pero las políticas de crédito siguen siendo las mismas, no han cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la rapidez con la que yo puedo calcular mi ciclo de caja. Eso sí, la vez pasada, me parece en la tercera sesión, estábamos hablando sobre el tema de los ciclos de caja. Los días que me demoro en hacer el producto en promedio, los días que me demoro en cobrar mi producto y los días que he pactado en pagarle a mi proveedor. De tal manera que yo necesito generar una nueva actividad económica, pero tengo que concluir todavía un proceso de negocios para poder empezar otra actividad económica. Sí, pero eso nos decía Samuelson hace muchos años, ahora ya no funciona así. Antes de terminar una actividad económica, yo inicio otra actividad económica. De manera que ese tiempo que se está traslapando entre el ciclo operativo que estoy concluyendo y el ciclo operativo que estoy iniciando, es un ciclo de caja. La cantidad de días que yo tengo que financiarme un nuevo ciclo operativo. Así está funcionando realmente. Entonces, estas políticas de crédito están orientadas justamente a tomar decisiones con los clientes con la finalidad de poder reducir ese tiempo de cobranzas, reducir el tiempo de crédito, ampliar el tiempo a mis proveedores para poder pagarle a mis proveedores y reducir el tiempo de hacer el producto. Todos estamos interesados en reducir el tiempo que nos demora hacer el producto para que pueda rotar y ponerlo en la mano al consumidor más rápido. Reducir el tiempo que le doy de crédito a mis clientes para que el capital de trabajo regrese nuevamente y se ponga en actividad para generar un nuevo producto terminado. Y ampliar o elongar la cantidad de tiempo pactada con mi proveedor con el propósito de darme más tiempo para poder cerrar mi ciclo de operación. Y mantener menos tiempo de ciclo de caja para poder financiar. Mientras menos días tengo de ciclo de caja, más rápido puedo generar actividad económica, le puedo rotar mucho más rápido. Entonces todas las políticas de crédito tienen que estar orientadas justamente a eso, en hacer un balance entre el tiempo de cobranza o el ciclo de cobranza, ¿correcto? Y la rotación de la demanda. Yo tengo una rotación de la demanda que la puedo medir mes a mes, semana a semana, quincena a quincena. Y eso tiene que ser parte de mi estadística, que no lo hago como gerente financiero, sino esa es una información que me viene de ventas y cobranzas. Marketing y ventas y cobranzas hace eso, porque ¿dónde está la inteligencia de negocios? Ahí está la inteligencia de negocios, no está en finanzas, está ahí en marketing. Ellos están advirtiendo cuál es la capacidad que tienen de poder vender, cuál es la probabilidad que se ejecute una cobranza.
¿Y cuál es la distribución que tiene el mercado? ¿Cuál es la participación relativa del mercado de mi producto frente al consumidor? ¿Y cuál es la vulnerabilidad que tiene este en el tiempo? Esa chamba es de ellos, pero ese es mi insumo para poder yo determinar qué políticas de crédito tienen que salir acá con el propósito de generar menor ciclo de caja. La política de adquisición de activos también es importante. ¿Por qué? Porque una empresa en crecimiento, tiene que ser la empresa en crecimiento de su rentabilidad, no en activos, sino en su rentabilidad. Si es que su rentabilidad comienza a crecer, entonces los activos pueden comenzar a crecer. ¿Qué sucede en el tiempo cuando la empresa, frente a la misma utilidad, comienza a incrementar de activos? ¿Qué sucede? Se va capitalizando, correcto, se va capitalizando. Tiene la misma utilidad siempre, comienza a capitalizar. Pero comienza a ser menos rentable. Probémoslo a ver. Veamos una hoja de cálculo. En esta segunda hoja de cálculo vamos a ver, tenemos acá año 1, 2, 3, 4, 5. Utilidades del ejercicio. Las utilidades del ejercicio van a ser 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Y los activos van a ser acá, no sé, porque 250.000. La rentabilidad, ¿cuánto va a ser acá? Las utilidades entre los activos. Y esta es la rentabilidad. Vamos a poner rentabilidad porcentual. Yo quiero saber cuál es la rentabilidad que tengo en el tiempo. Sería la rentabilidad. Quiero saber cuál es la rentabilidad que tengo en el tiempo. Y resulta que a lo largo del tiempo, si bien he capitalizado, mi rentabilidad ha disminuido. Yo lo que tengo que saber es cuál es mi propósito como negocio, para qué hice la empresa, para ganar dinero, para que rente mi dinero, ¿no es cierto? Si mi rentabilidad es la misma, yo creo que está bien, pero si mi rentabilidad comienza a disminuir, me tengo que preocupar. ¿Esta es una cosa mala? No muy mala, pero digamos que disminuyendo mi rentabilidad, como que ya no me está conviniendo mucho, o tendría que poner semáforo de advertencia, siempre voy a estar en ámbar para poder saber qué está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que estoy incrementando mis activos. Entonces, ¿cuál debe ser la política de activos? La política de activos es crecer en los activos, sí, pero siempre y cuando no choque con tu rentabilidad. El crecimiento de los activos tiene que tener una correspondencia biunívoca con el crecimiento de las utilidades. Si el crecimiento de los activos tiene una velocidad que es la misma que el crecimiento de las utilidades, pues mi rentabilidad no variará, será siempre la misma. Si yo quiero incrementar la rentabilidad y tengo la misma cantidad de utilidades, ¿qué tendría que hacer con los activos? Ha sido una pregunta. De nuevo, control Z. A ver, si yo quiero tener incremento de rentabilidad, ¿correcto? Pero estoy manteniendo la misma cantidad de utilidades, ¿qué tendría que hacer con los activos? ¿Incrementarlos? ¿Dejarlos igual? ¿O disminuirlos? Disminuirlos definitivamente. Si yo disminuyo los activos, incremento mi rentabilidad. Eso es claro. Pero ¿y qué de la política de inversiones? ¿Y qué de mi crecimiento en activos? ¿Qué pasa con eso? El objetivo es la rentabilidad, no hay que olvidarse. Si yo obtengo rentabilidad, pues el crecimiento de mis acciones se va a dar. Si no obtengo eso, no se va a dar. ¿Correcto? Yo puedo cotizar un mejor intangible de un año a otro cuando mis acciones han incrementado.
y hago lo contrario cuando no. Entonces no perdamos el ojo, esta rentabilidad que, ojo, esta rentabilidad es rentabilidad económica, rentabilidad de resultados. Esta rentabilidad se calcula con un estado financiero que es el estado de resultados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos utilidades que son netas entre los activos o entre el total activo. Esa es la rentabilidad. Ahora, veamos qué pasaría si es que yo comienzo a incrementar la utilidad. ¿Qué tanto se tendría que incrementar la utilidad para que se pueda mantener la misma cantidad porcentual? Entonces, si acá es 8%, ¿cuánto tendría que ser la utilidad? ¿Cuánto tendría que ser? ¿24.000? Con 24.000 tengo entonces 8% también. Es decir, mi rentabilidad mínimo tiene que ser la misma. Mínimo. ¿Por qué? Porque es una renta. Mínimo, pero no puede bajar. No puede bajar, ¿correcto? Entonces, si yo voy a mantener 350.000 de activos el siguiente año, ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? $28.000. Si yo quiero mantener 400.000 de activos, ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? Si yo quiero mantener 8% de activos, ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? Entonces, yo tengo que ir analizando, proyectando cuánto tiene que ser mi renta, mis utilidades, para mantener por lo menos la misma rentabilidad en el tiempo. Y hago un control financiero de ese tipo. Entonces, es malazo si es que yo digo, ¿sabes qué? Programa de inversiones en activos, comenzamos a comprar maquinarias, equipos, herramientas, una serie de cosas, y mantengo mis mismas utilidades. Lo que estoy haciendo es disminuyendo mi rentabilidad, y eso no es el negocio. Entonces, tiene que haber una velocidad de crecimiento de utilidades y una velocidad de crecimiento de activos. ¿Con qué propósito? De por lo menos mantener la misma rentabilidad. Esa es la chamba del gerente financiero. Ese es el control que tiene que hacer. El control no es qué pasó, qué perdimos. No, el control es hacia el futuro. El control es hacia allá. ¿Por qué? Porque toda esta gente ya está trabajando sobre lo que está pasando. Mi chamba es sobre lo que está sucediendo, sobre las posibilidades de lo que podría pasar, de eso. Entonces, si estamos viendo que hay o podría haber un crecimiento en activos, ¿cuánto tendrían que ser mis utilidades para poder mantener? Ahora, si yo quiero mantener ese 8% de rentabilidad y mis utilidades tienen que ser 24.000, ¿qué tendría que hacer para que mis utilidades sean 24.000? Esa es la chamba pues, del gerente financiero. Esa es la chamba. Comienza a trabajar retrotrayendo cantidades. Si la utilidad neta es 24.000, ¿cuánto tendría que ser los impuestos? ¿Cuánto tendría que ser las utilidades antes de intereses e impuestos? ¿Cuánto tendría que ser la utilidad operativa? ¿Cuánto los gastos administrativos y los gastos de ventas? ¿Cuánto tendría que ser la utilidad bruta? Y llegas al costo. Y a la final es a dónde estás llegando. Estás llegando a la parte de los procesos internos de la organización y a la parte de mercado. Pero en la parte de mercado no puedes hacer mucho. ¿Por qué no puedes hacer mucho? Porque quien decide quién te compra, cuánto te compra y a qué precio, es el mercado. Pero en los procesos internos sí puedes hacer. ¿Cuál es la razón y cuál es la relación que un gerente financiero converse con el gerente de operaciones y se pongan de acuerdo en cosas? ¿Dónde está la relación? La relación está aquí, justamente, en la rentabilidad. Ahí está la relación. El gerente financiero le dice, mira, la estructura de costos se tendría que modificar de esta manera. ¿Por qué? Porque él ya tiene su proyección de 24.000 de utilidades para el próximo año. Y él está proponiendo, si es posible, una estructura de costos. El gerente de operaciones ve cuál es la factibilidad de esto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la viabilidad se la da el gerente financiero, la factibilidad la pone él, porque posiblemente es un ente técnico. Y hasta además, en algunos de los procesos de producción internos, hay restricciones, hay limitaciones, que no va a ser posible los 24.000, sino solamente 23.000 de utilidades. 23.000, muy bien. Si es 23.000 de utilidades y no 24.000, regresa nuevamente el gerente financiero, no va a ser 24.000, va a ser 23.000, muy
Muy bien. Si es 23.000, ¿cuánto tendría que ser los activos entonces para tener un 8%? Y comienza a renegociar el tema de activos, de tal manera que él tenga su mínimo de 8%. ¿Correcto? Ese trabajo de vaivén, de idas y vueltas y de negociación interna, la hace el gerente financiero. Y no es que tome decisiones sobre cuestiones operativas de elaborar el producto, no. Sugiere cosas porque él es el responsable de la rentabilidad en el negocio. Ahora, estamos hablando de rentabilidad económica, obviamente. No estamos hablando de rentabilidad financiera, estamos hablando de rentabilidad económica, nada más. Hasta dónde las decisiones de un gerente financiero son tan relevantes como para que pueda hacer el tema de análisis actualmente para que planifique en el futuro, ¿no es cierto? Y luego el tema de la rentabilidad financiera, que es el valor actual neto, y la renta financiera, que no es la rentabilidad que estamos hablando acá, sino es una tasa interna de retorno, que es la parte financiera, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando de resultados, ¿no? Para que estos resultados sean promisorios y dependiendo de las políticas del directorio, que es una rentabilidad mínima de, digamos, 8%, entonces eso es lo que tendría que hacer un gerente financiero. Sí. Correcto, de acuerdo completamente, así se trabaja, ¿no? Acá estoy dando valores, digamos, macros, ¿no? Valores totales, ¿no? Pero no estamos haciendo una discriminación por producto. Cuando es por producto es así. ¿Por qué? Porque si lo determinamos por producto, la cantidad, por ejemplo, de producto que se venda más, eso involucra un cambio en la estructura financiera. Porque, por ejemplo, yo estoy vendiendo una cantidad de productos, 40.000 unidades, ¿no es cierto? 40.000 unidades. Pero, sin embargo, estoy obteniendo mayores utilidades en periodo por esas mismas 40.000. No porque estoy incrementando el precio, sino que estoy haciendo economía de escala y bajo mi costo, ¿no es cierto? Pero resulta que si es que yo vendo más de 40.000, estoy ahorita en 50.000, ese diferencial de producto ha ocasionado un diferencial en la estructura financiera de mi empresa. Porque para empezar, he necesitado más nivel operativo. Segundo, he necesitado mayor capital de trabajo para poder generar el costo de ventas del producto diferencial, que son 10.000 productos más, ¿no es cierto? Entonces, ha cambiado la estructura. En ese caso, sí tengo que hacer el diferencial. Porque puedo tener, así como dije, el tema del pan, ¿no? Un producto que no tenga mucha rentabilidad y otro que tenga mucha rentabilidad por rotación. Entonces yo tengo que discriminar, o rota y le bajo el margen, o le subo el margen y no rota mucho. Y tengo diferenciales de producto, ¿no? Pero ahí sí cambiaría mi estructura financiera. Acá lo que estoy hablando son resultados así macros totales, ¿no? Como concepto, lo que tengo que mantener es por lo menos la misma rentabilidad en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto es que te cuesta para poder mantener o llevar a la calidad? Claro, si yo estoy incrementando, por ejemplo, las utilidades vía incremento de producción, entonces necesito más capital de trabajo. Y ese capital de trabajo puede tener diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? La primera fuente de financiamiento es una fuente interna, es decir, el capital de trabajo viene de los remanentes de utilidades que tiene la empresa. Tengo utilidad del ejercicio acumulada, saco una parte para mi activo corriente y lo convierto en mercancías o mercaderías, ¿no? Pero hay fuentes de terceros que vienen también de proveedores. El proveedor, vamos a suponer, me da una carta de garantía, me da una concesión, me da crédito directo, ¿no? Tengo fuentes de financiamiento también por parte de proveedores, ¿no? Esos proveedores pueden ser proveedores operativos, los que me dan algo o cosas para hacer mi producto, o proveedores financieros, bancos, cooperativas, cajas, etc., ¿no?
que me dan dinero, pero tienen un costo de capital. Entonces, ese costo de capital tiene que estar involucrado justamente en el resultado y se descuenta como costo financiero, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta para hacer el cálculo de las utilidades netas, ¿no? Aquí lo que estamos expresando es que yo ya tengo utilidades netas aquí. Posiblemente en ese crecimiento he tenido costos de capital de trabajo, costos de capital de inversión también, y costos de capital del dinero utilizado en el emprendimiento. Entonces, ya está todo deducido y tengo esas utilidades netas. Frente a esas utilidades netas, yo lo que tengo que hacer es qué decisiones adopto para poder mantener por lo menos la misma rentabilidad, ¿no? Eso estábamos hablando. Ahora, hay casos, por ejemplo, donde el nivel de operación es tal de que tengo, como estaba hablando, restricciones, limitaciones, obstáculos que franquear de tipo operativo, donde ya no va a ser posible eso. Por ejemplo, necesito sacar una línea de producción, vamos a suponer, estábamos sacando 15 unidades semanales, hay que sacar ahora 18 unidades semanales. Sí, pero las máquinas que tenemos pueden botar como 15, no pueden sacar 18, ahí tenemos una limitación. Si tenemos esa limitación y nos vamos a mantener las mismas utilidades proyectadas, pues tenemos que trabajar ahora con los activos. ¿Cuáles son los activos que tenemos que trabajar ahora para disminuir esa cantidad con el propósito de mantener un ratio de rentabilidad de acuerdo a la política del directorio? En este caso hemos mencionado 8%, ¿no? Bien, la política de endeudamiento siempre ha sido una pregunta clave. ¿Cuánto es la cantidad óptima de endeudamiento de una empresa? ¿Cuánto es la cantidad óptima de endeudamiento? Y todos tenemos, supongo, una respuesta, ¿no? Pero una vez un gran financista me dijo, no hay una respuesta buena frente a eso, ¿no? Porque yo le hice la pregunta a una persona que trabajado toda su vida en finanzas, ha trabajado en bancos, ha trabajado en bolsa, ha trabajado y ahora en consultoría, y le hice la pregunta y le pregunté, tú que tienes tanta experiencia en este tema, ¿cuál es la cantidad óptima de financiamiento de una empresa, de cualquier organización? Tú dirías que ¿cuál es el secreto o la proporción de capital frente a qué que te daría un óptimo nivel de endeudamiento? Y me causó sorpresa esa respuesta, porque es la misma respuesta de Uriel Huber, que es una economista de la Universidad de Nueva York, que justamente no cree en esta cuestión óptima. Lo óptimo dice que no existe lo óptimo. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras algo óptimo ya cambió eso. Y de repente tienes razón, porque las cosas cambian tan rápido que no encontramos lo óptimo, ¿no? Podríamos haber encontrado en algún momento lo óptimo, pero eso óptimo ya comenzó a cambiar del momento mismo de que tú estás encontrando que crees que es lo mejor, ¿no? En todo caso, yo tengo una idea de una proporción óptima de endeudamiento, ¿no? El endeudamiento tiene una relación con el apalancamiento, ¿no? ¿Cuánto eres tú la capacidad de endeudarte? Es en función a la capacidad que tú puedas responder contablemente, ¿no? Pero esto no necesariamente así, porque se han dado ya hace muchísimo tiempo muchas normas, inclusive aquí en el Perú, donde tú estás, digamos, apalancado. Es decir, tú puedes responder sobre 1, sobre 2, sobre 3, 4, 5 veces. Tú puedes responder sobre 1, pero te han dado 5 veces en deuda. Entonces, eso cae, digamos, sobre todo la teoría económica. Los bancos se apalancan 15 veces. 18 veces el Barclays Bank estaba apalancado 62 veces. 62 veces. Esa es la razón por la cual en el momento que no pudo para pagar, tuvieron que emitir inorgánicamente para que él pueda pagar el banco, ¿no? En el año 2008. Entonces, este tema, la cantidad óptima de endeudamiento, mientras se sigan apalancando, no hay óptimo, pues, no hay cantidad óptima. Pero si quisiéramos ponerle, digamos, no esa palabra, sino, ¿cuánto te podrías endeudar como para que te vayas a dormir tranquilo? Ahora eso cambia. Si quisieras irte a dormir con tranquilidad, podría ser más o menos hasta cuando tu nivel de flujo de caja a valor actual neto en un periodo mantenga el mismo valor de reposición de activos. Ahí digamos que está con tranquilidad. ¿Por qué? Porque está controlado el tema
tema de las ventas, las cobranzas, te has cifrado un flujo de caja proyectado. Y si ese nivel de endeudamiento está representando la cantidad de los activos que vas a reponer en una depreciación, significa que hay una relación o una correlación entre lo que estás haciendo como producto terminado y la desvalorización de todo tu activo que hace posible ese producto. Entonces, digamos que ese sería un buen nivel, ¿no? Otro buen nivel podría ser, por ejemplo, a punto muerto. Haces tu servicio de deuda, corres tu flujo de caja y coges un valor actual neto cero. ¿Cuánto tendría que ser la deuda para que tu valor actual neto sea cero? No ganes ni pierdas. A punto muerto. Podría ser también esa desde el punto de vista técnico, no práctico, ¿no? Sino técnico. Pero realmente, de acuerdo a los especialistas y los últimos libros, bueno, son los dos que he leído sobre finanzas, nadie se atreve a decir cuál es el endeudamiento óptimo actualmente. Si revisamos un libro de finanzas de hace unos 20 años, un capítulo había que decía endeudamiento óptimo, un capítulo. Pero si revisamos un libro de finanzas actualmente, los últimos 3, 4 años, nadie se atreve a hacer ese capítulo ahora, porque las cosas están cambiando y cambian bastante rápido. Es un tema de mercado. Lo que es óptimo para algunos es pésimo para otros. Lo que es óptimo en algún momento para tu empresa es pésimo mañana. Entonces nadie se atreve a hacer eso, ¿no? Digamos que a punto muerto, desde el punto de vista técnico, puede ser, digamos, una alternativa. Hago mi flujo de caja, pongo la cantidad de endeudamiento que me haga un valor actual neto cero. Y eso podría ser, digamos, desde el punto de vista técnico, algo que podría suceder ahora. Pero mañana, pasado mañana, no garantizo de que sea el mismo endeudamiento que lo vi ayer o anteayer. Ya puede haber cambiado, ¿no es cierto? Entonces, pero técnicamente eso podría ser también, ¿no? Y el nivel de reposición de los activos también puede ser, pero cuando es una empresa industrial, cuando es una empresa de servicios, entonces ahí puede cambiar también las cosas, ¿no? El financiamiento de terceros siempre ha sido bastante caro. Si nosotros revisamos solamente, por ejemplo, un financiamiento súbito, ¿no? Digamos un sobregiro, eso, para empezar, hay una exigibilidad cortísima, que está en el cortísimo plazo, ¿no? 30 días. Y segundo, que eso tiene una capitalización horaria, lo que ocasiona un costo de capital bastante alto. Entonces eso, digamos que puede ser un salvataje, pero no es una muy buena idea que digamos, ¿no? Pero el financiamiento de terceros siempre ha sido caro, ¿no? El financiamiento de proveedores, por ejemplo, también. Pero es ineludible a veces mantener un financiamiento de terceros. Ahora hay diferentes tipos de contratos o compromisos contractuales en financiamiento, como las concesiones, por ejemplo, que pueden ser mucho más baratos que un financiamiento en efectivo. Entonces yo prefiero que no me den el dinero para comprar las sillas, sino que me alquilen las sillas. Entonces eso es mucho más barato que lo tradicional, pero siempre con terceros es bastante caro. Entonces mantener una estructura de inversiones que haga posible una cantidad mínima de financiamiento de terceros, esa es una buena idea, una cantidad mínima. El reemplazo de financiamiento de terceros también es posible, es decir, cambio un dinero caro por un dinero más barato, un financiamiento caro por un financiamiento más barato. Eso, digamos, es una buena política también para financiamiento de terceros, ¿no? Y lo otro también que se puede prestar, bueno, ahora tenemos legislación a partir del 2010, ¿no? Pero lo que estaba sucediendo era lo siguiente: los mismos accionistas prestan dinero a la empresa. Ahora tenemos ya un tipo de legislación que ya un poco cambió eso, pero ha cambiado siempre cuando otros accionistas de la misma empresa hagan una denuncia, pero si no, no hay problema. Pero los mismos accionistas estaban prestando el mismo dinero proveniente de las utilidades y lo ponían no como inversión, como coinversión o inversión adicional, sino como un financiamiento de terceros. Entonces sacaban el dinero y lo metían nuevamente, pero más caro.
con el propósito de rentabilizar mucho más rápido y mucho más alto, ¿no? Pero es como jugar solitario y hacerse trampa, ¿no? Ellos mismos estaban desfalcando su propia empresa. Pero eso ya tiene una palabra bastante fea y es un acto ya un poco delincuencial, de manera que, pero eso también formaba parte del financiamiento de terceros. Ahora ya no. El financiamiento de recursos propios normalmente tiene una normatividad interna dependiendo de la reunión de los accionistas, ¿no? También está en las escrituras públicas de constitución de qué manera se va a hacer el financiamiento de recursos propios o la reinversión, ¿no? Hay una parte que se queda para el activo corriente y hay otra parte que va a distribución de utilidades a los accionistas. Y otra parte podría ir también a capital, ¿no? Dependiendo de la política de la empresa. Pero siempre el financiamiento de recursos propios normalmente es el más barato. Si nosotros generamos una estructura, por ejemplo, una estructura de costos de las inversiones, vamos a encontrarnos que los recursos propios normalmente, casi siempre, son los más baratos dentro de toda la estructura. De manera que si nosotros vamos a poner un emprendimiento, vamos a hacer una nueva línea de negocios, vamos a abrir un nuevo mercado, vamos a hacer un descreme de mercado, vamos a hacer una penetración de mercado, etc. Y necesitamos mayor capital de inversión para poder hacer ese emprendimiento, lo mejor sería entrar con un costo de capital bajo para poder mantener los mismos flujos de caja, un incremento del valor actual neto. Pero si yo entro, digamos, con ese nuevo emprendimiento con un costo de capital alto, para mantener el mismo valor actual neto voy a mantener flujos de caja mucho más altos, de manera que los esfuerzos van a ser más altos, los costos operativos son más altos y el riesgo también es más alto, ¿correcto? Entonces, todas las ventajas están cifradas en la disminución del costo del capital. Lo que significa que si es que yo tengo una estructura de capital y esa estructura de capital está invocando a que la menor tasa la lleve el costo de capital propio, tengo que entrar en ese emprendimiento con la mayor cantidad de capital de mi propio dinero. Esa sería la idea, ¿no? Pero quienes están buscando, por ejemplo, no una renta económica en un periodo de corto plazo, sino una renta financiera en un periodo de largo plazo, y están pensando en negociar financieramente este emprendimiento, pues obviamente les conviene hacer lo contrario, les conviene entrar con poco capital propio y con mucho capital de terceros. Les conviene algo diferente, ¿no? Entonces, hay que tocar, digamos, con pinzas este tema del financiamiento de recursos propios, porque si bien es cierto, es el menor costo, tenemos que estructurarlo de tal manera para que el costo promedio ponderado de capital sea el más bajo posible. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital tiene un algoritmo que más o menos es así. El costo promedio ponderado de capital tiene ese algoritmo, es el porcentaje de la deuda que multiplica a la tasa de la deuda y que multiplica a 1 menos t, que viene a ser el escudo tributario o escudo fiscal. Este componente, que es el componente de deuda, lo vamos a sumar como el componente de capital, el porcentaje de capital que multiplica a la tasa de capital. La tasa de capital no tiene obviamente escudo tributario porque cada uno de sus accionistas tributa de manera independiente con sus utilidades. Entonces acá tenemos un componente de deuda y acá tenemos un componente de capital. Y esto hace la relación deuda-capital. Relación deuda-capital. Este algoritmo nos da el costo promedio ponderado de capital. Lo que significa que yo puedo tener, por ejemplo, una fuente de financiamiento
de capital, que es mi recurso propio normalmente. Mi recurso propio es una fuente de financiamiento, recurso propio. Ese recurso propio puede tener solamente dos componentes. Uno, los excedentes de utilidades que tiene la empresa como persona jurídica, y el capital fresco que ponen los accionistas en el momento del emprendimiento, que también es recurso propio. ¿Correcto? No lo que había mencionado antes, que sacan el dinero, le dan la vuelta, lo meten y como que lo prestan a la empresa. No. Estamos hablando de un trabajo ético, moral y de buenas prácticas profesionales dentro de un gobierno corporativo. Entonces, estos recursos propios, el capital propio, puede ser el capital del excedente de utilidad más el capital fresco de los accionistas en ese momento, lo que se va a capitalizar en acciones, obviamente, ¿correcto? Y el capital de deuda puede ser capital de proveedores, proveedores económicos, proveedores operativos, proveedores financieros, como bancos, financieras, cajas, etc. Estos proveedores, que son proveedores financieros, mantienen una estructura de capital tal que están sujetas al escudo tributario. Entonces, la tasa, que es la tasa que yo voy a pagar y que me está definiendo en el servicio de deuda un flujo de caja en egresos, le aplico 1 menos T, siendo T la tasa impositiva tributaria, que es 30% impuesto a la renta. Entonces, 1 menos 0.3, esto lo multiplicaría por la tasa que me está cobrando la deuda para poder calcular el costo promedio ponderado de capital. Y aquí sería la tasa del costo de oportunidad o del costo empresarial de la organización. La sumatoria de esos dos componentes sale el costo promedio ponderado de capital. Y el cociente de estos dos componentes es la relación deuda-capital. ¿Qué es lo que más conviene ahí? Tratar en lo posible de que el costo promedio ponderado de capital sea el menor posible. Entonces tengo que incorporar la mayor cantidad de tasa de participación al que tiene menor cantidad de tasa de costo. Entonces, el que tiene menor cantidad de tasa de costo debería tener la mayor cantidad de tasa de participación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a seguir. El apalancamiento financiero y la generación de valor. La vez pasada estábamos tocando el tema de la generación de valor, ¿no? Cómo se genera valor. Y la generación de valor justamente está indicando la participación del costo del capital del accionista. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, los gastos financieros, estos son los costos de capital de terceros. Es decir, estamos trabajando con un componente nada más. El gasto financiero que está en la deducción de las ventas netas, aquellas facturadas menos IGB, da cuenta de este componente, pero no dice nada de este componente. Descuenta los costos de capital de préstamo de terceros. Sin embargo, dentro del capital de inversión está el capital también del accionista, y el capital del accionista no es descontado para nada. Si revisamos una estructura de resultados, es ventas netas menos costos de ventas, utilidad bruta, menos gastos operativos, administrativos, ventas, etc., utilidad operativa. Y ahí tenemos ciertas deducciones, sumas y restas, etcétera, que son contables, y dentro de eso los gastos financieros. Tengo utilidades antes de intereses, impuestos, gastos financieros y utilidad neta, ¿no es cierto? Pasando lógicamente por el impuesto a la renta. Entonces, en esas deducciones he deducido el costo del capital de terceros, pero no he tocado en cuenta para nada el costo del capital del accionista. Cuando estoy calculando en la teoría del valor, el EVA, que es el Economic Value Added, lo que
vimos la sesión pasada. Eso justamente es parte de la teoría del valor y es generar valor en la empresa. La generación de valor en la empresa es las verdaderas utilidades que tiene la empresa. No solamente descontando el costo del capital de terceros, sino también del accionista, porque ese es un costo del dinero. ¿Correcto? Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos calculando EVA. Y EVA entonces lo calcularíamos así. Las utilidades operativas menos el impuesto a la renta, ojo, aquí todavía no deducimos ningún costo de capital, sino son utilidades operativas menos el impuesto a la renta. A esto lo multiplicamos por el costo promedio ponderado de capital menos la tasa de renta. En todo caso, el diferencial, ¿cómo se llamaba el diferencial? La tasa de renta menos el costo promedio ponderado de capital. ¿Se acuerdan? Para no hacerla más grande la fórmula, era spread, que es un diferencial de tasas. Es un spread. El spread viene a ser la tasa activa menos la tasa pasiva. ¿Correcto? El spread. Vamos a anotarlo acá, para recordar solamente. Tasa activa menos tasa pasiva. La tasa activa era aquella tasa que te cobra el banco por colocaciones. Tú vas a prestarle dinero y te presta una tasa activa. Y la tasa pasiva es la tasa que te paga el banco por captaciones. Tú vas a dejarle ahorros al banco y el banco te paga una tasa. Entonces, la tasa pasiva es la tasa que te paga, la tasa de costo. Y la tasa activa es la tasa que te cobra. Este diferencial es el spread. Si yo multiplico este spread por esta cantidad monetaria, me está quedando las utilidades operativas menos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta no es tuyo, es del Estado. Lo multiplico por el spread, encuentro entonces la cantidad de valor. Si este spread obviamente es negativo, destruyo valor. Pero si este spread es positivo, es al contrario. Sobre la estructura óptima de capital, eso ya lo habíamos conversado. ¿Cuál es la estructura óptima, no? Hay algunas recomendaciones acá que tratan de optimizar, ¿no? Cuando queremos optimizar algo, vamos a anotarlo aquí, optimizar. Esto puede ser maximizar o minimizar. Cuando vamos a optimizar, se optimiza maximizando algo o minimizando algo. Entonces puedo hacer una de tres cosas. Quiero optimizar, entonces maximizo algo. La segunda opción, minimizo. La tercera opción, minimizo y maximizo simultáneamente. ¿Qué puedo maximizar? Todo lo que tenga el flujo de caja en ingresos. ¿Y qué puedo minimizar? Lo que tenga en ingresos. Eso minimizo, ¿no? Entonces puedo hacer una de esas tres cosas. O lo hago simultáneamente, o maximizo algo o minimizo algo, ¿no? Eso. Y con eso estoy tratando lo posible de poder optimizar. Entonces dice, de acuerdo a lo anterior, la estructura óptima de capital es aquella que maximiza simultáneamente el valor de la empresa, minimiza los costos o trabaja, digamos, los riesgos. Pero lo cierto es que estamos tratando lo posible de optimizar las cosas. Ahora, para optimizar, para minimizar o maximizar, puedo usar varias herramientas que hacen posible eso, ¿no?
La herramienta estadística, por ejemplo, hacer uso de la estadística, calcular la varianza, la variabilidad, es clave también para poder saber cuáles son los parámetros para poder maximizar las cosas, ¿no? O minimizarlas, ¿no? El estudio de la programación lineal también nos da una buena idea de con menos riesgo. Esa hipótesis es menos riesgosa. Entonces, a esta función, que es una función polinomial de cuarto orden, vamos a reemplazarle el valor del 16º mes y el 17º mes para poder encontrar cuáles son sus valores de demanda. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para empezar esto lo vamos a poner más arriba. Y aquí vamos a poner el mes 16 y el mes 17. Vamos a marcar y vamos a copiar esta función y la vamos a pegar acá. Lo único que hemos hecho es pegar la función en la celda correspondiente a la demanda, pero a la demanda del mes 16. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a hacer es, nos quedamos con el igual, vamos a reemplazar el valor de x. El valor de x lo vamos a reemplazar por, este es x a la cuarta. El valor de x lo vamos a reemplazar por, abre paréntesis, la celda es A19, cierra paréntesis, y vamos a elevar a la cuarta. Ahí estaba x a la cuarta, ¿no es cierto? Pero el x ha sido reemplazado por el mes 16. Listo, hemos reemplazado los valores de x por la celda donde está el mes 16. Luego no queda sino dar Enter. Ya tenemos el valor 42.195. Esto lo copiamos hacia el mes 17 y tenemos ya el mes 17 que es el valor de 38.0202. ¿Por qué? Porque la curva va bajando. Y posiblemente el mes 18 comienza otra vez una sinuosidad y el otro mes comienza a subir por la sinuosidad estacional que tienen los datos históricos. Esa sinuosidad estacional que tienen los datos históricos son correspondientes a la función de cuarto orden que se acaba de generar por un método de la regresión, pero que tiene un nivel de confianza alto porque su riesgo es de 4 puntos y tantos %. ¿No es cierto? Entonces, ya tendría, para poder generar mi flujo de caja con los valores de la demanda extrapolados de los datos históricos. ¿Correcto? Esto entonces es bastante sencillo de hacer. Utilizo 3 hipótesis. Normalmente, de acuerdo a la experiencia, dependiendo cómo son las curvas históricas, ya más o menos sabes cuál es la función o el grado de la función que tiene. Pero vuelvo a repetir, esto inclusive no nos asegura actualmente qué es lo que va a suceder en el futuro. Nos puede dar una idea. Antes nos basábamos en eso. Cuando nosotros presentábamos un proyecto al banco, le decíamos, hemos hecho una regresión lineal, y con la regresión lineal era suficiente. Después pasó el tiempo y había variabilidad, comenzamos a trabajar varianzas, covarianzas, etc. Comenzamos a trabajar costos de capital con K, etc. Y el mundo cambió, obviamente. Entonces ahora presentamos al banco y le decíamos, hemos ejercido una proyección de pronósticos en función a una regresión multivariada. Y bacán, listo, iban al anexo técnico, revisaban bien cómo había sido y bacán. A la hora que se presentaba el flujo de caja ejecutado, la diferencia era mínima, porque los niveles de confianza eran todavía altos, ¿no? Ahora ya no. Ahora, aun cuando hagamos esto, ya no, el comportamiento del mercado puede cambiar súbitamente. Súbitamente puede cambiar. De manera que hay otras variables, no tan estáticas como esto, sino más dinámicas, que es la que tenemos que estar al tanto para poder generar un mejor control financiero. ¿Algunas preguntas acá? Voy a guardar este archivo para que sea un material también de la clase, para que puedan revisarlo cuando tengan más tiempo. ¿Cuáles son algunas? Entonces vamos a llevar a la cuarta. Para llevar a la cuarta,
a la cuarta. Ya está, listo. Ahora nos vamos acá y esto es x a la quinta. Pero antes de eso le tengo que poner acá que esto multiplica. Esto será x al cubo multiplica por A16, A19, perdón, al cubo, luego acá al cuadrado multiplica A19 y acá esto multiplica por A19. De las recomendaciones que son de tipo general, nada más, para la gerencia y el control financiero. Entonces hemos intervenido acá algunas áreas que son las más importantes o relevantes y algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Una, por ejemplo, se trata sobre el tema de la política de efectivo. La evaluación de las políticas de efectivo obviamente tiene que ser permanentes, ¿no? Es decir, la política se determina, pero hay que evaluarla permanentemente. Permanentemente tiene que entrar en evaluación porque los comportamientos tanto de clientes y proveedores también son cambiantes. Así como mi empresa impacta en un mercado y tengo que estar acorde a los vaivenes que tiene el mercado, igual hacen mis proveedores y mis clientes. De manera que si es que esto es un tema dinámico, cada vez es más dinámico en el tiempo, ¿no? El flujo de caja es un flujo de caja obviamente dinámico, cambiante, ¿no? Pero el flujo de caja, como que nosotros no elaboramos el flujo de caja, damos las directivas para el flujo de caja. Pero sí nosotros tenemos un gran monitor, un visor y un control sobre el flujo de caja. El área de ventas, la gerencia financiera no lo hace. Puede, en base al ejemplo que hemos puesto antes de la regresión, puede pronosticar una demanda, puede generarse situaciones de